Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Ya estamos con los ejercicios de la semana 6. Recuerden siempre practicar. Antes de resolver los ejercicios, recuerda tener al costado tus fórmulas, todo lo que son puntos importantes con respecto a la teoría de este tema de la semana 6, ¿ok? Con ello va a ser más fácil que ustedes puedan resolver antes de mirar la solución. Cuando ustedes ya no puedan, ya no sepan qué hacer, en ese momento continúan viendo cómo es que se realiza la solución del problema. Una vez concluido todos los ejercicios, ¿ok? Hayan observado cómo se resuelve, mi recomendación es que ustedes nuevamente vuelvan a resolver. No memorizando, sino analizando. Y cuando ya entiendas cómo resolver, lo que tienes que hacer es una y otra vez. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Cuando ustedes practican una y otra vez, el tiempo cada vez va siendo menos. Por ejemplo, la primera vez puedes resolverlo en 3 minutos o en 5. Una segunda vez lo puedes resolver en 3 minutos. Una tercera vez, minuto y medio. Y la idea es que tú bajes a ese promedio que ustedes tienen en el examen. 1 minuto, ¿no? Aproximadamente para cada pregunta. Entonces ustedes tienen que correr. Ni bien lean, ya tienen que en su cabeza ir viendo qué fórmula utilizar. Mentalmente ustedes la fórmula está aquí, pero en el papel van plasmando los datos que ustedes tienen y simplemente ese pequeño tiempo que ustedes tienen tiene que ser aplicado para poder hacer cálculos matemáticos, ¿ok? Entonces sigan esa recomendación y yo sé que ustedes van a mejorar bastante, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Buen estudio. Pregunta número 1. Enunciado A. Tenemos la reacción química y nos dice si es una reacción de síntesis. Hay que recordar que las reacciones de síntesis tienen la forma de A más B, que se van a unir dos o más elementos, ¿no? Compuestos para poder formar aquí un solo producto. Síntesis o adición. Y en este caso nos dice si es endotérmica. Podemos observar que la energía está en los productos. Cuando nosotros observamos la energía en los productos, se dice que es una reacción exotérmica. Así que ese primer enunciado sería falso, ¿no? Esto es incorrecto. Letra número 2, en la letra B, la reacción química nos dice, es una reacción de sustitución. Una reacción de sustitución, recuerden que como su nombre lo dice, es que va a sustituir, en este caso va a ocupar el lugar de otro elemento. Aquí se puede observar cómo el hierro ocupa el lugar de la plata, desplazándolo a la plata, dejándolo solito. Así que sí es una reacción de sustitución simple, para ser más exactos. Una reacción redox es cuando cambia el estado de oxidación. Es muy fácil darse cuenta si está cambiando el estado de oxidación porque aquí el hierro está solito, es 0, y aquí el hierro está trabajando con su estado de oxidación más 2. Por lo tanto, ya se puede ver que sí existe un cambio de estado de oxidación, así que sí es redox. Y para poder saber si es reversible o irreversible, en este caso nos dice, simplemente vemos la flechita. Cuando la flechita está en un solo sentido, se dice que es irreversible, o sea que no podemos regresar a los reactantes. Por lo tanto, esto es correcto. Y en el último enunciado, en la reacción C, nos preguntan si es de metátesis. En este caso, las reacciones de metátesis, vamos a ver que en estos no tienen cambios de estado de oxidación, ¿no? O también conocidos como doble sustitución. Aquí se puede observar, por ejemplo, el calcio trabaja con más 2, azufre menos 2, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, y puedes ver que aquí efectivamente todos mantienen ese mismo estado de oxidación. Entonces es una reacción no redox y por lo general pues este tipo de reacciones son reacciones de doble sustitución, también conocidas como metátesis. Falso, verdadero, verdadero, la alternativa enana. Pregunta 2. Dice, una reacción utilizada para la extracción del antimonio a partir de sus minerales es la reacción que describe a continuación. Es una reacción de doble desplazamiento, ¿ok? Entonces entre ellos ambos se van a sustituir.
que se produce entre el sulfuro de antimonio 3. Entonces aquí tenemos que el sulfuro trabaja con -2 y te está indicando que el antimonio está trabajando con su estado de oxidación +3. Por lo tanto, cuando estos se van a combinar para que forme el sulfuro de antimonio, mira, esto sería de esta manera, ¿no? Colocamos primero el metal, en este caso el antimonio, con su estado de oxidación cruzadito, que es 2, y aquí el sulfuro con su estado de oxidación cruzadito del antimonio, que sería 3. Partimos de aquí. Muy bien, que es un compuesto en el estado sólido, ¿no? Y ácido clorhídrico. Entonces, esa es una reacción de doble desplazamiento. Aquí vamos a colocar entonces el ácido clorhídrico. Ya para esto ustedes saben nomenclatura, entonces no tendrían problema en poder plasmar la ecuación, ¿no? Luego dice, forma cloruro de antimonio. Entonces aquí igual, si no recuerdas la fórmula, entonces acuérdate del cloruro -1, ¿no? Y del antimonio, en este caso, como dice acá, antimonio 3 está trabajando con 3. Entonces, ¿cómo se forma el cloruro de antimonio? Aquí tenemos la fórmula con el 1 y el cloruro con el 3, ¿no? Porque los estados de oxidación se estarían cruzando. Muy bien. Eso es lo que tendríamos de producto, la sal de cloruro de antimonio, que también es sólido y además se forma el sulfuro de hidrógeno. Lo mismo, si quieres aquí, esto es el sulfuro, aquí el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación +1 y cuando se cruza el sulfuro de hidrógeno sería esto de acá. Muy bien, entonces en base a esos compuestos que acabamos de colocar, nos dice: esta reacción se lleva a condiciones normales después de plantear la ecuación química y balancearla. Hay que balancear la sumatoria de coeficientes del producto. Nos están preguntando cuánto es la suma de esos coeficientes. Podemos balancear de manera rápida por el método del tanteo, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 2 antimonios. Vamos a colocar entonces aquí 2 antimonios. ¿Correcto? Recuerda que todo el número tiene que ser igual de los átomos que están en los reactantes, que son todos los que están antes de la flechita, igual a los átomos que están después de la flechita. Ahora ya no hay metales, vamos con los no metales, tenemos aquí el azufre, 3 azufres. Vamos a los productos, multiplicaría por 3 para tener 3 azufres, ¿no? ¿Cuántos cloros tenemos? Aquí, por ejemplo, puedo ver que hay un cloro, pero aquí hay que tener cuidado, chicos, que al momento que nosotros multiplicamos por este 2, aquí tienes que multiplicar por 3, o sea, son 6 cloros que se tienen. Así que aquí sería por 6 y finalmente los hidrógenos son 6, 3 por 2, 6, están balanceados. Tenemos ya nuestros coeficientes estequiométricos y la suma de los productos sería 2 y 3, eso da 5. Respuesta, la alternativa barco. Bien, pregunta número 3. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Chicos, hay muchas preguntas que nosotros podemos balancear por el método del tanteo y poder responder rápidamente, identificar quién es el agente reductor, la forma oxidada, ¿no? Cuando se tiene experiencia en el tema de estos ejercicios. ¿Facilita? Sí. ¿Es más rápido? Claro que sí. Y obviamente acuérdense que el tiempo es un factor importante. Pero si todavía no están en ese punto, entonces quiero decirles que estos enunciados que ustedes están viendo acá, agente reductor, forma oxidada, forma reducida, electrones transferidos, esto te dice tienes que balancear por el método de redox, ¿ya? Entonces lo primero que se hace para balancear por el método redox es identificar los estados de oxidación y poder ver quién se oxida y quién se reduce. Aquí, por ejemplo, ustedes ya deberían de saber que el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno generalmente con -2 y eso significa que el nitrógeno trabaja con +5. Aquí el oxígeno con -2 y el nitrógeno trabaja con +2. ¿Qué puedo observar? Que el nitrógeno se está reduciendo. Entonces, mira, copias aquí el nitrógeno, solo el nitrógeno con su estado de oxidación +5, que se
reduce, aquí, ok, vamos a colocar, que se reduce a su estado de oxidación más 2. Perfecto, continuamos. El azufre trabaja con menos 2, el hidrógeno trabaja con más 1 y aquí puedes observar que ese azufre que estaba con su estado de oxidación menos 2, ahora está con su estado de oxidación 0. Entonces, ¿qué está pasando con el azufre? El azufre, en este caso, está oxidándose. Cuando el estado de oxidación aumenta, se dice que está ocurriendo una oxidación. Mira, ya tenemos las dos semireacciones y aquí comienza todo. Ya identificaste ello, ahora tienes que ver el número de electrones que se transfieren en cada semireacción. Aquí tú tienes un átomo de azufre, un átomo, perdón, de nitrógeno y acá también. Son de más 5 a más 2, entonces la diferencia que hay son 3 electrones. En una reducción se ganan electrones y por eso se coloca aquí los electrones. En una oxidación se pierden los electrones y por eso colocamos a este lado los electrones. ¿Cuántos electrones? Acá se puede ver que de azufre menos 2 a 0 son 2 electrones que se estarían perdiendo. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuándo se pierde en realidad? ¿No? Uno diría, profesora, ¿puedo colocar aquí el menos? Claro, pero justo para no trabajar con ese menos es que se coloca al lado derecho con el signo positivo, ¿ya? ¿Qué más sigue? Una vez que tú ya tienes los electrones ganados y perdidos, la regla dice que ese número de electrones ganados, ¿no? Que en este caso es 3, y ese número de electrones perdidos, que es 2, tienen que ser igual. Así que para poder igualar, aquí tenemos que multiplicar por 2 y aquí tenemos que multiplicar por 3, ya que 3 por 2 es 6 y 3 por 2, 2 por 3, 6. Entonces ya va a estar balanceado. Y este 2 entra 2 veces al nitrógeno más 5. Los electrones se van a cancelar, ¿no? Vamos a dibujar todo lo que está antes de la flechita primero. Entonces estos electrones se van a cancelar porque son 6. Con los 6 de acá ya no los colocamos. ¿Y quiénes están antes de la flechita? 2 veces el nitrógeno 5 y 3 veces el azufre menos 2. Entonces colocamos aquí 3 veces el azufre menos 2. Y el producto, ¿quiénes están en tu producto? 2 veces el nitrógeno más 2, más, ¿quién? 3 veces el azufre 0. Chicos, acabamos de balancear. Una vez que ya tienes esos coeficientes estequiométricos, puedes copiar toda la reacción para que puedas ver que efectivamente ya está balanceado, ¿no? Aquí finalmente lo que tienen que hacer es verificar con el método del tanteo, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá dicen, tengo 2 nitrógenos, muy bien, acá hay 2 nitrógenos, aquí hay 3 azufres, aquí hay 3 azufres, 2 nitrógenos, mira tus hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, ¿no? Entonces al final acá, ¿cuántos hidrógenos son? 3 por 2, 6, 2 hidrógenos son 8 hidrógenos. Y aquí tú tienes solo 2, entonces aquí toca multiplicar, por ejemplo, por 4, ¿correcto? Por 4, y el número de tus oxígenos, ¿cuántos oxígenos son? 3 por 2, 6, y acá podemos ver cómo se ha multiplicado por 4, entonces 4 con 2 de aquí del NO ya son 6. Ahora sí podemos responder a las preguntas, ¿no? Dice, la sustancia agente reductor es el ácido sulfídrico. Cuando ustedes identifican, por ejemplo, aquí la reducción, entonces este nitrógeno que se reduce se conoce como el agente oxidante. Entonces aquí este es el agente oxidante. Esto, por lo tanto, es el agente reductor. Aquel que se oxida es el agente reductor. Y lo que ustedes tienen en los productos, ¿no? Por ejemplo, el NO, ¿qué pasó con el N2? Se redujo. Entonces esto se llama producto o forma o producto reducido. ¿Ya? La forma reducida, y este azufre, ¿no? Sería lo que se obtuvo después de la oxidación. Esto sería la forma oxidada. Por lo tanto, la sustancia dice agente reductor. Agente reductor es esto.
es el ácido sulfídrico. Aquí puedes ver que esto es el H2S acuoso, entonces sí, efectivamente eso sería correcto, ¿no? Eso es verdadero. La relación entre coeficiente de la forma oxidada, a ver, ¿quién es la forma oxidada? Mira, ¿cuánto es tu coeficiente? 3, ya, muy bien. Y la forma reducida, ¿dónde está la forma reducida? La forma reducida aquí es 2, ¿correcto? Entonces la relación de 3 entre 2 es 1.5, verdadero. Por 2 moles de agua formada, mira aquí, estas son 4 moles de agua formada, ¿ok? Por esas 4 moles de agua formada, mira cuántos electrones han sido. En total han sido ¿cuántos? 6 electrones, ¿verdad? Entonces aquí tú tienes que respetar esos coeficientes. Por 2 moles del ácido nítrico son 6 electrones. O sea que todos esos 6 electrones son para esa cantidad de moles que ustedes están viendo. Como preguntan aquí solo por 2 moles de agua, entonces simplemente sacas la mitad a todo y la mitad a todo significa 3 electrones. Así que esto es verdadero. La clave en esta pregunta en A. Pregunta número 4. Tenemos los estados de oxidación del manganeso, una reacción química y nos piden marcar verdadero o falso. Enunciados nos preguntan los coeficientes de las sustancias de la reacción y el número de electrones involucrados por 2 moles de agua que se van a formar en dicha reacción química. Entonces vamos a balancear por el método redox y lo primero que tenemos que hacer es determinar los estados de oxidación. Sulfato de manganeso, en este caso el manganeso está trabajando con su estado de oxidación más 2 porque el sulfato es menos 2. Oxígeno menos 2, plomo más 4. Ácido sulfúrico, en este caso el azufre está con más 6, aquí no va a cambiar mucho, ¿no? Ya los que van teniendo experiencias, posiblemente aquí se van a dar cuenta que los que sufren cambios de estado de oxidación va a ser el manganeso y el plomo, ¿no? En este compuesto, en este ácido permangánico, el manganeso trabaja con su estado de oxidación más 7, ¿ok? Ahí ustedes también tienen en sus repasos que les he dejado en la plataforma cómo determinar los estados de oxidación, ¿no? Ahí está, así que practiquen todo ello, ¿ya? Sulfato menos 2, plomo más 2, ahí está, y el hidrógeno y el oxígeno va a mantenerse igual. Así que observo, por ejemplo, que el manganeso de más 2 a más 7, ¿qué está pasando? Está aumentando su estado de oxidación. Eso significa que está ocurriendo un proceso de oxidación, ¿correcto? Se está oxidando de más 2 a más 7. ¿Y qué está pasando con el plomo? El plomo de más 4 a plomo 2 está disminuyendo, entonces está pasando un proceso de reducción. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más sigue ahora en el balance redox? Tengo que ver cuántos electrones hay en la oxidación, en este caso que se pierden los electrones, ¿verdad? Si se pierden los electrones, yo veo acá un manganeso de más 2 a más 7, entonces estamos hablando de cuántos electrones, estamos hablando de 5 electrones que se estarían perdiendo y se colocan al lado derecho. Aquí en la reducción sabemos que se gana electrones y esos electrones van a la izquierda. Hay un plomo de más 4 a más 2, son 2 electrones que se estarían ganando. Ahora, ¿qué hacemos? El número de electrones ganados y perdidos tienen que ser igual, así que vas a multiplicar arriba por 2 y abajo por 5 para que sea 10 electrones. Muy bien, se acabó. Ahora sabes que este 2 tiene que multiplicar al manganeso más 2, al manganeso 7 y ese 5 a ambos plomos. De esta manera se tiene entonces la siguiente reacción. 2 veces el manganeso 2, 5 veces el plomo 4, 10 electrones que al final tú ya sabes que estos electrones se van a eliminar, ¿no? Así que no es ni siquiera necesario que lo coloques. Y a la derecha en los productos que vamos a tener 2 manganesos 7 y 5 plomos más 2. ¿Qué hacemos ahora? Chicos, prácticamente copiamos todo eso en cada uno de los compuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí
El manganeso más 2, ¿de quién viene? El manganeso más 2 viene del sulfato. Entonces se coloca aquí el sulfato, se coloca el óxido de plomo y realizamos el balance con el método del tanteo para verificar. Al realizar ese balance que vamos a tener aquí, miren acá el orden, ¿no? Para balancear siempre acuérdate, primero es metal, luego es el no metal, continúas balanceando el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Y puedes verificar aquí, metal 2 veces el manganeso, 2 veces el manganeso, acuérdate que este 2 también entra aquí, tenemos 5 plomos, ¿correcto? Y eso sería con respecto a los metales. No metales, el azufre, tenemos 2 azufres por aquí, más 3 azufres por aquí, son 5 azufres. 5 azufres que estamos viendo acá, ¿no? Bien, y así chicos pueden verificar que efectivamente esta reacción está balanceada, ¿no? 3 por 2, 6 hidrógenos, acá tienes 2 y por eso aquí se completaba 2 con 2, 4 hidrógenos más 2, 6. ¿De dónde salió el agua, profesora? No te olvides que estaba parte de la reacción. O sea que cuando ustedes terminan de balancear por el método redox, cada uno de esos elementos que han balanceado le pertenece a un compuesto de la reacción y debes de incorporar todo lo que también no estaba actuando para que puedan balancear, ¿ya? Así que eso sería, y ahora sí vamos a responder nuestros enunciados. El sulfato de manganeso tiene como coeficiente 5, aquí están viendo, el sulfato de manganeso, su coeficiente estequiométrico no es 5, es 2, así que es falso. El coeficiente del ácido permangánico, el ácido permangánico es este de aquí que estamos viendo, su coeficiente es 2, eso es verdadero. ¿Y cuántas dice? Se transfieren 10 moles por cada 2 moles de agua formada. Ya les expliqué en el ejercicio anterior. Acá ustedes tienen 2 moles de agua que se ha formado, pero esas 2 moles de agua se ha formado por ¿cuántos electrones? El total, ¿no? El total que fueron 10 electrones. Y eso es lo que te están preguntando, ¿no? 10 mol de electrones. Por lo tanto, eso sería verdadero. Clave, chicos, aquí, falso, verdadero, verdadero, la alternativa avión. Pregunta número 5. Miren, en este tipo de reacciones, chicos, que últimamente ha estado viniendo muchas reacciones orgánicas Fenton, reacciones de proteínas, ¿no? Lo primero que yo les digo, no se asusten, porque a veces observan esas gráficas que podría parecer complicado, pero son mucho más sencillos de lo que ustedes creen. Este tipo de reacciones simplemente sale analizando qué pasa con un elemento, si se oxida o si se reduce, porque ustedes tienen que saber que en una reacción química, cuando ocurre una oxidación, siempre ocurre una reducción. O sea que si uno se está reduciendo, el otro se tiene que estar oxidando. Nunca va a haber dos que solo se reduzcan o dos que solo se oxiden. Ya tomen en cuenta ello. Muy bien, miren, tenemos este ejercicio número 5 y nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Acá ustedes están observando que el hierro se encuentra con su estado de oxidación más 2, aquí el hierro se encuentra con su estado de oxidación más 3 y podemos observar que aquí, por ejemplo, el hierro, como les comenté, de 2 a 3 se oxida. Entonces quiere decir que este se estaría reduciendo, ¿correcto? Se está reduciendo en estas sustancias. Igual acá. El hierro aquí se está reduciendo. Entonces quiere decir que esto se estaría oxidando. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces miren acá lo que tenemos. Dice, una mol del ion ferroso se oxida al ion férrico. ¿Dónde tenemos la oxidación del ion ferroso al ion férrico? Tenemos aquí. Aquí esto se está oxidando, ¿correcto? Muy bien. Se está oxidando el hierro 2 al hierro 3, eso es una reacción de oxidación. Muy bien, hasta aquí perfecto, ganando una mol de electrones. Y como hemos dicho hace un momento, en una semireacción de oxidación, pues no hay ganancia de electrones, chicos. Acá hay pérdida de electrones. ¿Y cuántos estaría perdiendo? De 2 a 3 estaría perdiendo un electrón. Por esa razón, este enunciado es falso. Enunciado 2. Por cada mol de peróxido, aquí está el peróxido, mira. Por cada mol de peróxido de hidrógeno, ¿no? Se genera
6 por 10 a la 23 radical hidroxilo. ¿Dónde está el hidroxilo? Mira, aquí está 1 mol también. Y 6 por 3 por 10 a la 23 iones hidroxilos. Aquí están los iones hidroxilos, ¿correcto? Entonces aquí, chicos, podemos ver que es de 1 a 1. Si es de 1 a 1, entonces acuérdense que 1 mol de iones hidroxilos, ¿no?, es equivalente a 6 por 10 a la 23 iones hidroxilos, ¿correcto? 1 mol de OH, radical OH, es equivalente a 6 a la 10 23, ¿no? 6 por 10 a la 23 radicales OH. Entonces, siempre que ustedes tienen una mol de cualquier sustancia, acuérdense que eso es el número de Avogadro. Por lo tanto, eso es correcto. Y finalmente dice, la flavoproteína se reduce generando el ion ferroso. Aquí está la flavoproteína que estamos viendo aquí. Y podemos ver que si el hierro, como he comentado acá, el hierro, ¿qué está pasando con el hierro? Profesora, el hierro de +3 a hierro +2 se está reduciendo, ¿correcto? Aquí hay una reducción. Entonces, ¿qué te dije que está pasando con él? Si se está reduciendo, profesora, él se tiene que oxidar. Siempre tiene que ser así. ¿Y acá qué te dice? Que se reduce al ojo falso, ¿no? Entonces, eso sería nuestra respuesta. Falso, verdadero, falso, la clave en la pregunta, la alternativa barco. Pregunta número 6. Este tipo de reacción vamos a resolverlo con balance por el método ion-electrón. ¿Ok? Es un balance donde ustedes tienen que aprender a identificar cuáles son los iones que se van a balancear. Es muy similar al método redox, pero con la diferencia de que nosotros aquí no colocamos los elementos que cambian su estado de oxidación, sino al ion. Entonces, para ello, primero ustedes deben identificar quiénes son los iones que están cambiando de estado de oxidación. En este caso, los elementos, ¿no?, que están en ese ion cambiando el estado de oxidación. Aquí, por ejemplo, ahora no siempre van a ser iones, ¿ya? Puede ser como, por ejemplo, acá el SO4, el azufre, aquí está trabajando con su estado de oxidación +4. En este caso, por ejemplo, analizo, ¿no? Por ejemplo, acá yo esto lo podría hacer de cabeza, pero para que ustedes entiendan mejor voy a colocar 7 por -2, 14, más 2 más 12. Entonces quiere decir que aquí el cromo está trabajando con +6. Bien, aquí vamos a ver para el sodio +1 y ustedes, por ejemplo, en el caso del sulfato, ya se sabe que el azufre trabaja con +6. Entonces aquí ya estoy viendo que hay cambio de estado de oxidación de este SO2 que está +4 con este SO4 que es +6. Aquí viene el detalle para elegir, ahorita les explico. Seguimos aquí, profesora, todo el sulfato vale -2. ¿Ok? Todo esto vale -2, entonces puedo observar que en este caso el cromo está trabajando con su estado de oxidación +3. Por lo tanto, chicos, aquí otra vez este cromo 2 o 7 en esa sustancia, el cromo +6 está pasando a ese cromo +3, ¿no? Muy bien, y los demás pues se mantienen con ese mismo estado de oxidación. Ahora el detalle viene aquí. ¿A quién voy a copiar? ¿A quién voy a escribir con respecto a los cambios de estado de oxidación? Miren, vamos a enfocarnos primero aquí. Este está sufriendo cambio y está sufriendo cambio aquí este ion sulfato. ¿Ya? ¿Por qué voy a separar el ion sulfato? Porque voy a balancear por el método ion-electrón. Entonces, cuando se balancea por el método ion-electrón, ustedes van a tomar solo iones. Ahora, profesora, ya que el SO2, ¿por qué no coloca ion? Es que esto no tiene ion, esto es un enlace covalente, ¿ya? Igual aquí, por ejemplo, en este otro compuesto, el que está sufriendo el cambio es el cromo, ¿no? Entonces, tú vas a copiar todo el ion. El ion, acuérdense que es el anión y el catión. El catión es el sodio, no lo voy a trabajar. Voy a trabajar con el anión y en este caso, ¿quién está cambiando? El cromo a este cromo +3. Entonces trabajo solo con
el ion. Esto es la primera parte. Yo podría decir que esto es lo más importante. O sea, si ustedes logran identificar esto, ya tienen casi 40% del ejercicio hecho, que es justo donde los estudiantes muchos tienen dificultad. Entonces, mira, trabajo aquí, coloco aquí SO2, donde el azufre tiene su estado de oxidación más 4, va a pasar a SO4, donde el azufre tiene su estado de oxidación más 6, ¿correcto? Ahora, aquí importante, mira, aquí importante porque voy a colocar la carga de este anión, que es menos 2, ¿ok? Mucha atención, ¿ah? Y luego, chicos, aquí voy a colocar lo otro. Voy a colocar el cromo 2O7 con su carga. A ver, ¿cuál es la carga de este? Aquí es la carga, ¿no? Todo este sodio que es más 1 multiplicado por 2, todo esto es más 2, entonces quiere decir que todo ese anión de cromo 2O7 es menos 2. Eso ustedes tienen que saber. ¿Y a qué va a pasar? Va a pasar a cromo, que en este caso tienen 2 y que está trabajando con su estado de oxidación más 3. Muy bien, chicos, entonces esto es prácticamente lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué está pasando con el SO2 al SO4, el azufre 4 a 6? Esto sería la semi-reacción de oxidación y esto sería la semi-reacción de reducción, ¿no? Donde el cromo, se está reduciendo. ¿Para qué me sirve identificar la oxidación y la reducción? Porque tú sabes que la oxidación, sus electrones van aquí y en la reducción sus electrones van aquí. ¿Ok? En la reducción se gana, en la oxidación se pierde. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Chicos, aquí viene la diferencia entre el redox y el método de ion-electrón. La regla dice que por cada mol de oxígeno que ustedes van a observar que falta, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice así, colocamos, si falta átomos de oxígeno, completar con agua, ¿ok? Entonces, con moléculas de agua, el mismo número. Entonces, si por ejemplo falta X átomos de oxígeno, vas a completar con X moléculas de agua. Muy bien, ahora sí, ustedes analizan aquí un azufre, ¿ok? 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno. ¿Dónde falta oxígenos? Aquí, profesora. ¿Cuántos? 2. Entonces vamos a colocar 2 moléculas de agua. Ahí está, por la regla que te acabo de mencionar. Vamos a colocar 2 moléculas de agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Al balancear esas moléculas de agua, al otro lado tienes que complementar, ¿ok? Con protones de hidrógeno, porque aquí tú has multiplicado moléculas de agua 2 y eso te implica que son 2 por 2, 4 protones de hidrógeno. Muy bien, listo. Prácticamente hemos balanceado ya el número de átomos. Así se balancea, chicos, en una ecuación por el método ion-electrón. ¿Ok? Ion-electrón. Ahora, seguimos en la reacción posterior, ¿no? En la semi-reacción. ¿Qué dice? 2 cromos está balanceado. 7 oxígenos. Y mira, acá no hay oxígenos. ¿Qué dice? Hay que agregar al otro lado 7 moléculas de oxígeno. Si me has entendido, pausa el video y analiza cuántos protones de hidrógeno vas a colocar aquí. Sería entonces aquí 7 por 2, 14 protones de hidrógeno que tendrías que colocar aquí. ¿Correcto? Ahí están los 7 protones de hidrógeno. Muy bien, entonces aquí ya tendríamos prácticamente balanceado, ¿no? Ya está todo ok. Y ahora viene la parte importante.
balancear los electrones. Mira, te voy a enseñar una forma como álgebra. Y para ello era importante que ustedes coloquen correctamente estas cargas de los iones, porque si ustedes no colocan correctamente esas cargas de los iones, no podrías determinar el número de electrones en cada una de las semireacciones. Para la primera, mira, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a analizar todas las cargas que tú tienes aquí. El agua no tiene carga, ¿verdad? Este más 4 no es la carga del SO2 por si acaso, ¿no? Como puedes ver acá inicialmente, nuestra reacción fue SO2, es un compuesto covalente, no tiene carga. Esto ya es el estado de oxidación del azufre. Entonces, puedo decir que aquí en los reactantes, ¿cuánto es esa carga total? 0. Acá no hay nada de carga, ni positivo ni negativo. Y ahora te voy a enseñar aquí cómo se analiza. En el caso del anión, por ejemplo, su carga, ¿cuánto es? Su carga es -2. Y en el caso del protón, como son 4, entonces es +4. Esas dos cargas tienen que ser iguales. Aquí es 0, voy a colocar aquí, y aquí es -2 con +4, eso es +2. ¿Cómo tú logras la igualdad? Aquí es donde entran los electrones. Para que sea igual, aquí yo tendría que tener -2, ¿verdad? Y como el electrón es negativo, entonces son -2 electrones. Así vas a lograr la igualdad. Entonces quiere decir que en esta oxidación aquí están los 2 electrones que estarían perdiendo. Y mira, ya hemos calculado entonces que en la oxidación son 2 electrones. ¿No me has entendido? Vamos en la siguiente lo mismo. Calculo toda la carga aquí. Profesora, aquí es 14 por +1, eso es +14. Y acá la carga del CR2 o 7 es -2. Muy bien. ¿Y cuánto es tu carga aquí? El agua no tiene carga y acá es 3 por 2, es +6. Listo, chicos, mira, 14 menos 2, eso es 12, y acá tienes +6. ¿Cómo logras la igualdad? Profesora, aquí tendría que venir un -6, ¿sí o no? Muy bien, ese -6 son los electrones que vas a colocar. Entonces aquí son menos, ¿cuántos electrones? -6 electrones. Entonces aquí en esa semireacción los electrones van a venir a este lado y van a ser 6 electrones. Entonces con eso ya se logra la igualdad. ¿Te das cuenta? Para mí es una forma muy práctica que ustedes, los estudiantes, puedan determinar cuántos son los electrones en este método del ion-electrón. Listo, entonces chicos, se acabó. Ahora sí se sigue tal cual como hemos aprendido el método redox, ¿no? ¿Qué dice el método? Decimos que si hay 2 electrones que se pierden y 6 electrones que se ganan, entonces tengo que multiplicar por ¿cuánto? A todo esto tengo que multiplicar por 3 y a todo esto simplemente multiplicar por 1, ¿no? Ya que va a ser 3 por 2, 6 y 6 por 1, 6. Muy bien, chicos, entonces de esa manera, ahora sí que hacemos, copiamos toda nuestra reacción. Mira, voy a mantener aquí el SO2 que tenemos en la reacción. ¿Cuánto es su coeficiente? Podemos ver que no fue afectado, eso es 1. Luego colocamos aquí el sodio Na2Cr2O7. Aquí por cuánto, vamos a copiar primero aquí todo, más el ácido sulfúrico, espero que nos alcance todo. Tenemos el Na2SO4 más el Cr2SO4-3. Estoy copiando todo lo que está aquí, ¿ok? Para poder luego balancear con los coeficientes estequiométricos por el método del tanteo. Bien, ahora sí vamos a incorporar los coeficientes. Aquí se multiplicó por 3, entonces se afecta aquí 3S2, ahí está, muy bien. 3SO4 aquí en ese ácido sulfúrico. Luego, ¿qué más tenemos aquí?
3 por 2 son 6 moléculas de agua. Vamos a complementar aquí ahorita. Vamos a balancear y vamos a ver si es que necesitamos balancear eso de ahí. Cromo no fue multiplicado por nada. Este cromo 2 tampoco. Una vez que hemos incorporado los coeficientes estequiométricos de cada uno, aquí toca verificar con el método del tanteo. Este último método, esta última verificación nos va a permitir corregir, aumentar, modificar si es que hay alguno que necesita para poder estar balanceado, ¿no? Y comenzamos con los metales, por ejemplo. Miren acá. 2 átomos de sodio, 2 átomos de sodio. Ok. 2 átomos de cromo. Acá podemos ver 2 átomos de cromo. Perfecto, está balanceado. Ya no hay más metales. Vamos al azufre. 3 azufres y aquí podemos ver 3 azufres y aquí también no te olvides que este 3 está afectando a este azufre. Esto tú nunca vas a eliminar porque es parte del compuesto, su fórmula del compuesto. Entonces el que no tiene que estar es este de acá, ¿ok? Por eso es que siempre se verifica por tanteo. Muy bien, azufre está balanceado. Vamos ahora con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos por aquí? Tenemos 2 hidrógenos por aquí, 2 hidrógenos por aquí. Y finalmente tus oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tienes por acá? 3 por 2, 6 y 7. Entonces estamos hablando de 13. Aquí tenemos 3 por 2, 3 por 4, 12, ¿correcto? Los hidrógenos, sí, 3 por 4, 12. Acá tenemos 12, acá más 4 son 16 y acá más 1 son 17. Ya, aquí sería, en este caso está bien. Aquí me olvidé de contar el azufre, ¿no? Son 3 azufres más un azufre, son en realidad 4 azufres. Entonces acá son 3 azufres más 1, 4. ¿Estás ahí? Está ok. Y aquí el oxígeno sí está balanceado. Son 3 por 2, 6. 6 más 7 son 6 más 6, 12, 13, más 4 son 17. Y aquí también vemos que es lo mismo, 3 por 4, 12, más 4, 16, más 1, 17. O sea que ya está balanceado y los coeficientes estequiométricos obtenidos serían 3, 1, 1, 1 y 1. ¿Ok? Eso sería, chicos, el método por ion electrón. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál sería nuestra respuesta? Dice, ¿es una reacción de doble sustitución o metátesis? Estos hemos dicho que por lo general son reacciones de tipo no redox porque son doble desplazamiento. Así que esto es falso porque si podemos hacer un balance redox es porque los estados de oxidación cambian. En la semirreacción iónica de reducción, se refiere aquí a esta semirreacción, se requiere 2 moles de agua. Se necesitó 7 moles de agua. Así que no son 2, son 7. Falso. En la ecuación balanceada el coeficiente del ácido sulfúrico es 2. El ácido sulfúrico, como vemos aquí, es 1, así que esto es falso. El coeficiente de la sal de color verde, aquí en el enunciado te indicaba quién era esa sal de color verde, era el sulfato de cromo. Y ese sulfato de cromo, su coeficiente estequiométrico, aquí podemos ver que es 1. Así que esto es correcto. Y en la ecuación estequiométrica se transfieren 3 moles de electrones. En toda la ecuación, para obtener estos coeficientes, hemos visto que son 6 moles de electrones. Todo esto es falso. La respuesta sería la alternativa dada. Pregunta número 7. Aquí podemos observar que son reacciones nucleares y en este tipo de preguntas hay que conocer cuánto es la carga de esas partículas, ¿no? La partícula alfa, por ejemplo, es 2, 4. La partícula beta es menos 1 y 0, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los neutrones es 1 y 0. ¿Qué es lo que tenemos que observar acá? Esto es muy fácil en realidad. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que la suma de las cargas de la masa, ¿no? Por ejemplo acá, 14, más lo que vamos a ver ahorita de la partícula que nos piden completar, tiene que ser igual a la masa que estamos viendo en los productos. Entonces, miren aquí. ¿Esto suma cuánto? 17 más 1, esto suma 18. Quiere decir que aquí, antes de la flecha, también tiene que haber 18. Acá tú ya tienes 14, entonces tiene que estar 4, porque 14 más 4, 18. En eso se basa. Se basa que la sumatoria de las masas
¿no? De todo lo que esté en los reactantes tiene que ser igual a la sumatoria de la masa que está en los productos. Y lo mismo, la sumatoria de los zetas, por así decir, de los reactantes tiene que ser igual a los zetas de los productos. Entonces, en eso se basa, chicos, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que verificar. ¿Cuánto suma aquí? 7 es el único. ¿Y acá cuánto es? 8 más 1. En este caso, 8 más 1. Esto es 9. ¿Cuánto falta? Falta 2, profesora. 7 y 2, eso es 9. Entonces, ¿quién tiene las cargas 4 y 2? Las cargas 4 y 2, como hemos mencionado, lo tiene el alfa. Entonces lo que tú necesitas aquí, lo que viene acá es una partícula alfa que tiene una masa de 4 y su carga de 2, ¿no? Y listo, así se completa. Aplicando lo mismo aquí, mira, tienes 238, la flechita, y esto es 206. Aquí entonces 238, ¿ok? Es lo que va a sumar en total aquí. Tiene que ser igual a ¿qué? A 206, ¿ya? 206 más partículas, aquí nos han colocado 8 partículas alfa, ¿no? Pero ¿qué son las partículas alfa? Tú ya sabes, las partículas alfa, profesora, son 4 y 2. Entonces aquí ya tienes 8 por 4, ya tienes 32. Entonces, ¿cuánto ya está sumando? Ya está sumando 238. Entonces, aquí, como esto es 0, no va a aportar nada en la masa, ¿correcto? Entonces ya se logró, mira, esa equivalencia. Ahora, entonces, ¿cómo voy a saber el número de betas, profesora? El número de betas te va a indicar aquí porque el aporte del beta es -1, ahí vas a ver diferencia. ¿Esto es cuánto? 92. Esto es 82, ahora para el caso del Z, 82. 8 por 2, 16, mira cuánto va sumando aquí, y acá justo viene la carga de beta. Pero beta, como es negativo, acá va a ver lo que le va a quitar. 82 más 6, ¿no? En este caso, ¿de cuánto estamos hablando? 82 sería 8 por 2, perdón, 16 aquí, ¿no? 8 por 2, 16. Entonces tendríamos 82 más 16. Y aquí van a venir las partículas que son del beta. ¿Cuánto es aquí? Tenemos 90 y 98. Entonces, ¿cuánto tiene que ser? 6 para que le quites. Son 6 betas que van a venir acá. ¿Por qué 6, profesora? Porque 98 menos 6, ¿cuánto te da eso? Eso te da 92, que es lo que tienes tú aquí como reactantes, ¿no? Acuérdate que estoy aplicando la sumatoria de las masas y la sumatoria de los reactantes. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, aquí, otra vez, voy a analizar la sumatoria de las masas. Aquí, ¿cuánto tienes? El único, 14. Entonces, a la derecha también todo tiene que sumar 14. Acá ya tienes 14. Entonces, aquí la partícula que va a venir en la masa no va a dar ninguna contribución. Entonces, aquí no, ya está balanceado. ¿Quién te va a definir qué partícula es? Aquí, ¿no? Aquí ya tienes 6. Aquí tiene que ser 6, pero acá tú tienes 7. Entonces, si tú tienes 7 y tiene que ser 6, la partícula que tiene que venir es -1 para que sea 6. Entonces, arriba no hay aporte, es 0 y abajo es -1. ¿De qué partícula estamos hablando si es 0 y -1? Aquí está, le corresponde aquí la partícula beta, ¿no? Muy bien, entonces de esta manera tenemos en el primero la partícula alfa, 4, 2, la partícula 6 partículas betas y una partícula beta. Eso sería la respuesta, la alternativa enano. Pregunta 8. Nos dice, se mezcla, ¿no? 5,6 de hierro metálico. Esto es lo que tenemos de hierro. Vamos a ir colocando nuestra reacción, hierro metálico. Se combina con 5,6 de azufre, aquí va a combinarse con azufre elemental y se somete a un calentamiento intenso formándose un producto, vamos a formar el producto,
sólido color oscuro llamado sulfuro, sulfuro -2 y hierro es +2. Aquí está, sabemos entonces que el producto sería un sulfuro de hierro, ¿no? Al unirse vamos a tener aquí el hierro 2, azufre 2 y como ya ustedes saben esto se cancela y mi producto sería finalmente solo sulfuro de hierro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que balancear. Balanceamos aquí una mol de azufre, una mol de hierro, perdón, una mol de azufre va a generar una mol de ese sulfuro de hierro. Ahora nos preguntan, a partir de ese dato que nos están indicando, si se forman 8,8 gramos de la sal aloidea, ¿no? Entonces, al ojo, esto ya es falso, porque primero no es la sal que se forma esto de acá, ¿no? La sal que se forma es el sulfuro de hierro. Es una sal aloidea, sí, pero no es eso. Entonces, al ojo es falso. Pero vamos a hacer los cálculos, ¿ya? Para que ustedes también puedan saber si en caso, por ejemplo, hubiera sido correcto la fórmula. ¿Cómo se hace el cálculo? Como me están preguntando cuánto se forma de ese producto, yo necesito colocar la relación estequiométrica, ¿no? Hierro, cada uno pesa 56, entonces quiere decir que son 56 gramos de hierro. Azufre pesa 32, va a reaccionar con 32 gramos de azufre y acá lo que hacemos es sumar, ¿no? El hierro que es 56 más el azufre 32. Eso nos da 88 gramos. Quiere decir que esto, chicos, es la relación estequiométrica que estaría mandando a dicha reacción. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen ahora como dato aquí, mira, el dato te dice, se tiene 5,6 gramos de hierro, se tiene 5,6 gramos de azufre, ¿cuánto es la masa que se está produciendo? ¿No? Nos están preguntando. Cuando ustedes tienen dos datos, como es el caso de este ejercicio, recuerda que tienes que determinar quién es el reactivo limitante. Siempre nosotros trabajamos con el reactivo limitante. Y al ojo puedes darte cuenta que si con 56 necesitas 32, con 5,6 estás dividiendo, ¿verdad? Entre 10, acá entre 10, entre 10. Eso se cumple en la estequiometría. Entonces sería 3,2. Por lo tanto, ¿qué observas? Observo que esta sustancia se encuentra como producto en exceso. Eso es una manera muy práctica. Y otra también que yo les enseño es la cruzadita, ¿no? Por ejemplo, puedes decir 32 por 5,6 y 56 por 5,6. ¿Cuál es mayor? La multiplicación más alta definitivamente va a ser 56 por 5,6. Entonces te va a decir que esto es sí o sí el reactivo en exceso. El azufre, profesora, se encuentra como reactivo en exceso y el que trabaja como reactivo limitante viene a ser el hierro. Entonces, chicos, nosotros siempre trabajamos con el dato del reactivo limitante, que en este caso es el hierro. ¿Listo? Muy bien, y con esa información ya ustedes pueden decir, ¿no?, cuánto es la masa que se va a producir, ¿no? ¿Cuánto es la masa? Entonces, profesora, la masa igual 56, para que tenga 5,6 está dividiendo entre 10, entonces aquí también va a ser entre 10. Por lo tanto, esa masa va a ser 8,8 gramos que se estaría produciendo de sulfuro de hierro. Pero como habíamos mencionado, eso es falso por la estructura que nos presenta, ¿ya? Muy bien. Ahora, la sal formada, o sea, el sulfuro de hierro, contiene esta cantidad de iones totales. Para nosotros poder saber cuántos iones en totales hay, necesitamos saber el número de mol, ¿correcto? Porque ustedes que van a decir, mira, en una mol de esa sal de sulfuro de hierro, ¿estamos de acuerdo? En una mol, ¿qué tienes? Tienes una mol del ion hierro y tienes una mol del ion azufre, del ion sulfuro, ¿cierto? Entonces, mira, acá yo puedo decir, profesora, entonces aquí hay una mol de iones de hierro +2 y aquí, profesora, hay una mol de iones azufre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en total, chicos, estamos hablando de ¿cuántos?
de 2 moles de iones en totales, ¿ya? Entonces, por una mol, chicos, de esa sal se tiene 2 moles de iones totales. ¿Qué necesitas saber? Necesito saber cuántas moles hay en ese 8.8. Y eso es fácil, ¿verdad? Porque tú dices el número de mol, ¿cómo se calcula? La masa entre la masa molar. ¿Cuál es tu masa? Tu masa es 8.8 gramos de esa sal entre la masa molar, que es la suma, ¿no? La suma de ese sulfuro de hierro, que es 56 más 32, eso me da 88. Estamos hablando entonces de cuántas moles. De aquí ya sabes las moles, 8.8 entre 88, el número sería 0.1 mol de esa sal. Y listo, chicos, como acá tenemos 0.1 mol, entonces ¿cuántas moles en totales vamos a tener? Simplemente sería entonces 0.1 por 2, eso sería 0.2 moles de iones totales, ¿no? Y como nos preguntan solo por iones totales, entonces yo tengo que eliminar la mol. Y tú ya sabes que cuando te preguntan de esa manera, lo único que se hace es multiplicar por el número de Avogadro, ¿no? Entonces 0,2 es el número de moles de iones totales, sería 0,2 por 6 por 10 a la 23, que una mol es eso lo que vale. 6 por 2, tendríamos aquí 0,2 por 6, eso nos da 1,2 por 10 a la 23. ¿Y qué cosa? Iones totales. Así que sí, esto sería verdadero. Enunciado C dice, el reactivo en exceso, que es en este caso el azufre, reacciona con el oxígeno y forma 4,8 gramos de óxido. A ver, en este caso, si es que el azufre estaría reaccionando, vamos a colocar aquí, no sé si nos va a dar acá espacio, esperemos que sí. Si el azufre en exceso reacciona con el oxígeno, ¿no? Este va a producir el SO2. Coeficientes estequiométricos 1, 1 y 1. Y tendríamos que conocer cuánto es el exceso. Ustedes saben aquí que aquí lo que está ocurriendo es dividido entre 10, ¿verdad? Al ojo ustedes pueden saber entonces dividido entre 10 aquí también cuánto es lo que realmente va a reaccionar, ¿no? La masa que va a reaccionar del azufre, la masa que reacciona del azufre sería ¿cuánto? 3,2 gramos, ¿estamos de acuerdo? 3,2 gramos, pero como está en exceso, entonces la masa que sobra, ¿cuánto sería? Sería 5,6 menos 3,2. Y eso sería 2,4, que es lo que nos estarían preguntando en base a ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el azufre aquí tiene 2,4. Voy a colocar abajo porque tengo que colocar primero la relación estequiométrica. Un azufre pesa 32 gramos. El oxígeno pesa 16, como son 2, 16 por 2, 32 gramos. Y eso va a producir ¿cuánto? Va a producir azufre 32, porque son 16 por 2, son 32, más, oxígeno 32, 16 por 2, más azufre 32, eso va a dar finalmente 64 gramos. Esto es la relación estequiométrica según el tercer enunciado, ¿no? Pero te está preguntando ahora con los 2,4 de azufre en exceso, si esto sería la cantidad de óxido formado. Entonces, regla de 3, ¿no? 2,4 por 64 entre 32. Y aquí podemos ver que si calculamos esa masa con regla de 3, la masa del SO2, efectivamente son 4,8 gramos de óxido. Verdadero. A condiciones normales, el producto gaseoso formado ocupa 1680 mililitros. En el primer enunciado del contexto nos indicó que el primer producto era un sólido, ¿no? Entonces aquí en este enunciado de cuando nos preguntan el producto gaseoso estaría haciendo referencia a al tercer enunciado, a este producto del SO2.
Bien, aquí es sencillo, hay que recordar simplemente a condiciones normales, ¿no? A condiciones normales, recuerden que por cada 1 mol siempre es 22,4 litros, así que simplemente como esto es el producto que se ha obtenido, calculamos el número de mol para ese SO2. Sería la masa, que es 4,8, ¿correcto? Entre la masa molar, que es 64 gramos por mol. Esto nos va a dar un volumen de 0.075 moles y el problema está resuelto porque simplemente decimos aquí por 1 mol de cualquier sustancia a condiciones normales siempre es 22,4 litros. Si yo tengo 0.075, estoy hablando de qué volumen del SO2 a condiciones normales, y ese resultado a condiciones normales sale 1,68 litros, que sería efectivamente 1680 mililitros. ¿Ok? Entonces esto también es correcto. Y el enunciado enano finalmente dice: la composición porcentual del hierro en el producto principal es 63,6%. El hierro en la composición inicial, ¿no?, que es lo que se ha obtenido, podemos observar que el hierro, ¿no?, por ejemplo aquí ahora, importante, ¿ya? Aquí. Si yo analizo, profesora, este último enunciado con el 8.8 o con el 88, al final es lo mismo. Cuando ustedes van a analizar la composición porcentual, sea de la masa, del dato, de lo que sea, la composición porcentual siempre va a ser el mismo valor porque está en la misma proporción, ¿no? Vamos a suponer que esto es 20 en 100. Y si tú tienes 200, va a ser 40, ¿no? Si tú tienes el doble, va a ser el doble. Entonces siempre se va a mantener. Por eso es indiferente en cuál lo analices, ¿ok? Entonces, si yo voy a calcular, por ejemplo, en este último enunciado, el porcentaje de hierro, tendría que ver en esta sal de sulfuro de hierro, el aporte del hierro es 56, ¿correcto? 56 sobre la masa total de la sal, que es 88, y todo eso multiplicado por 100, ¿no? Eso también ya lo hemos explicado en el video de la clase anterior, de los ejercicios de la semana anterior. Hay ejercicio de composición porcentual, así que ahí pueden revisar para que puedan resolver o alguna duda que tengan, ¿no? Muy bien, entonces ese resultado sale ¿cuánto? 63,6%. Y esto sería entonces verdadero, ¿ok? Muy bien, chicos, nos preguntaban por lo incorrecto. Eso sería la alternativa avión. Espero que quede claro sobre todo estos ejercicios de estequiometría que están siendo preguntas que están colocando con iones, ¿no?, integrando las otras semanas, que es muy importante. Eso significa que ustedes no se pueden olvidar todo lo que ya han estudiado, ¿ya? Tienen que seguir practicando, recordar las fórmulas, los puntos importantes, siempre ir anotando. Muy bien, mis chicos, espero entonces que sea de mucha ayuda. No se olviden dejar ahí sus likes, dejar sus cariños en el canal, ¿ya? Chao, chao. Nos vemos en un próximo video.